terminado empezando a ver a Damasio y lo he dejado por la mitad. Ya estamos en el final de la Edad Antigua, en el comienzo de la Edad Media, estamos ahí en el cambio. Damasio, que fue el último director de la Academia de Atenas. Entonces, habíamos terminado hablando de la imagen que tenía Damasio, del tiempo ese superior que habíamos mencionado de Jámblico, como un río entero, ¿no? Pero que no fluye, o sea, y lo comparamos con el bosque. Lo último que dijimos fue comparar este pensamiento de Damasio acerca de que el tiempo es un orden que evita que todos ocurra simultáneamente, con esta frase de un físico contemporáneo, bueno, falleció hace poquitos años, John Archibald Wheeler, gran relativista, uno de los padres de la gravedad cuántica, que citó esta frase que él siempre citaba, que ir a un café de Austin, Texas, ¿no? El tiempo es la manera que la naturaleza tiene de evitar que todo suceda de una vez. Entonces, pero lo interesante de Damasio es que habló de algo así como lo que llamaríamos átomos temporales hoy en día. Y les vamos a compartir esta cita de Damasio. Dice, o como estábamos diciendo ahora, el tiempo siempre fluye y progresa mediante saltos, y cada salto es un todo unido e indivisible en partes, al nivel del progreso por intervalos. Hay una medida diferente para diferentes saltos, una más corta para la estrella más lenta y una más larga para la más rápida, que es por lo cual atraviesa el mismo círculo más rápido. Y los tiempos deben diferir dado que los movimientos lo hacen. Así también lo hacen los reposos. Esta idea es muy interesante, es muy novedosa hablar de átomos, porque una cosa es el tiempo como medida, por ejemplo, de Aristóteles, en cuanto a esos instantes que son como mojones que el hombre digamos, le imprime al tiempo, pero desde su subjetividad, y va marcando instantes, pero en realidad el tiempo en sí, por ejemplo, es continuo. Acá para Damasio el tiempo en sí es atómico, pero además es un tiempo atómico relativo a cada cosa. Es como que, así como para los atomistas había enorme variedad de tipos de átomos, la idea que tiene Damasio de los átomos temporales es como que hay muchos tipos de átomos temporales, y los átomos temporales de objetos que se mueven rápido son más cortitos que los átomos temporales de objetos que se mueven más lento. O sea que es bastante particular, porque incluso esta idea no vamos a encontrar que se repita. Por ejemplo, por ahí en alguna clase les comenté que alguna de las versiones o de los intentos de formular una gravedad cuántica predice que el tiempo no va a ser continuo, no es continuo, sino que tiene hay un cuanto de tiempo, pero ese cuanto de tiempo es universal. No es que haya diferentes átomos temporales, ¿no? Por ejemplo, en general es el tiempo de Planck, que es un tiempo del orden de 10 a la menos 43 segundos. Pero es un átomo universal. Acá Damasio está planteando que el tiempo es discontinuo para todos, pero la discontinuidad es propia de cada objeto. Es una idea bastante original. Y sigue, ¿no? Esta cita dice, para retomar, estos saltos son medidas temporales marcadas por secciones demiúrgicas y de esta manera, al menos indivisibles en partes. Una interpretación demiurgo, sí, digamos, tiene que ver con el creador, pero yo traduciría estas secciones demiúrgicas como secciones venidas de fábrica, de alguna manera. O sea, como que vienen hechos con estas secciones, ¿no? Cada uno es un todo junto, y debe decirse que muestran el detenimiento del tiempo en su avance.
y ser llamados un ahora, no en el sentido de un límite del tiempo, sino en el sentido de un tiempo que es demiúrgicamente indivisible en partes. O sea, ya viene armado así, ¿no? Es como estas modernas computadoras que vienen ya tipo solid state, ¿no? Que si se rompen sonaste, eh, no podés cambiar ninguna parte. Acá vienen ya hechos así, los átomos estos temporales, no se pueden dividir. Dice, porque los cuerpos son todos también infinitamente divisibles, y aún así hay en los cuerpos secciones demiúrgicas que son indivisibles en partes. Bueno, acá nos deja un poquito intrigados sobre qué significa que sean infinitamente divisibles y que tengan igual secciones que sean indivisibles. Pero bueno, dejando de lado esta última frase, es como que estos ahora, que uno podría interpretarlo como presentes, tienen un tamaño. Entonces no es el ahora aristotélico del instante como frontera, ¿no?, entre dos lapsos, sino que es una hora grueso, como diría el filósofo y psicólogo del siglo XIX, William James, un presente especioso, o sea, un presente con ancho, ¿no? El ahora del que habla Damasio. Es un presente atómico que tiene un cierto ancho y es propio de cada cuerpo, ¿no? Bueno, este es un fragmento que sobrevivió afortunadamente de un comentario que escribió Damasio sobre el Parménides, el diálogo Parménides de Platón. Es muy interesante esta idea de Damasio de átomos temporales de enorme, no sé si infinita, pero de enorme variedad. Es una idea original que no se va a repetir. Por eso lo incluí en esta historia de la ciencia, a Damasio. Entonces, bueno, acá un poco resumí los comentarios. Algunos que comenté ya, otros no. Hay una cosa rara, ¿no? Porque es como que esta visión dual que yo puse acá en negrita, ¿no?, del tiempo. El tiempo es continuo, uno podría interpretarlo, en el sentido de esos átomos temporales que ya vienen de fábrica, los demiúrgicamente, ¿no?, existentes, tienen un ancho y uno puede, digamos, pensarlos como continuos. O sea, es como decir digamos, una cosa es que en la práctica no sean divisibles, otra cosa es que uno no pueda visualizarlos o mentalmente pensarlos como una cosa que tiene un ancho y que es un continuo. O sea, uno puede pensar lo que es un continuo y que no sea divisible en la práctica, ¿no? Pero bueno, por supuesto que tampoco podemos hilar tan fino a partir de los textos que nos llegaron, ¿no? Entonces es como que, digamos, los saltos también, una forma de interpretar los saltos que habla Damasio, es que uno salta de un ahora a otro ahora, cada hora tiene un ancho, pero uno salta de uno a otro. Ponerse a pensar o preguntarse si esos ahora están pegados o no, quizás hasta no tiene sentido, porque estén pegados o no estén pegados, igual yo en la práctica lo que doy son saltos. Entonces, es irrelevante si están pegados o no. Al fin y al cabo, lo que importa es que tienen un ancho y lo que importa es cuánto avanzo cuando entre salto y salto. Imagínense como si fueran eslabones. ¿Están pegados o no? Bueno, no sé, pero yo puedo saltar entre eslabón y eslabón. No puedo estar en otra parte que no sea en un determinado eslabón. Así que bueno, es interesante estas ideas de Damasio, por eso es que se dan para pensar, incluso como les digo, a la luz de los intentos y el conocimiento actual, ¿no?, sobre qué es el tiempo y toda nuestra ignorancia actual también. Bueno, vamos a hablar un poquito de Simplicio, el cual ya hemos citado más de una vez en relación a otros filósofos. Ahora vamos a dedicarle unos minutitos a Simplicio como filósofo en sí. Oriundo de Cilicia,
que queda en lo que ahora es Turquía, alrededor del 490 y murió alrededor del 560. También pertenece a la última camada, digamos, de filósofos. Como les dije, quizá la física de Simplicio fue la última gran obra filosófica del mundo no cristiano. Fue discípulo de Amonio de Hermia, que no lo hemos mencionado demasiado porque es poco lo que se sabe, pero bueno, salvo que fue un importante filósofo. Y bueno, perteneció o participó, digamos, de la escuela neoplatónica de Atenas. Conoció y compartió con Damasio parte del tiempo en Alejandría, y también se sabe que compartió ese exilio temporal a Persia. Simplicio era ecléctico, a punto tal que una de las cosas que trató es nada más y nada menos de conciliar a Platón y Aristóteles, cosa que no es tarea fácil y pocos intentaron hacerlo. De hecho, bueno, sí vamos a ver que hubo quienes en el mundo islámico también intentaron hacerlo. Por ejemplo, el no ser de Platón, identificarlo con la materia de Aristóteles. ¿Se acuerdan de la idea que comentamos brevemente del intelecto agente de Aristóteles como algo que está separado del individuo, como que es algo que está como más unido a la idea de Dios, ¿no? Y bueno, y Simplicio comentó las ideas de Aristóteles, de Platón, como hemos visto, y también las ideas eh, de Damasio, aunque Simplicio, bueno, fue uno de los pocos que comentó las ideas de Damasio acerca del tiempo, tan raras, pero Simplicio no estaba del todo de acuerdo con él, digamos, esta visión primitiva de Damasio del universo bloque, o sea que todo el tiempo existe completamente en esa realidad, ¿no? Más allá de la nuestra, ni tampoco estaba de acuerdo Simplicio con los átomos ni los saltos temporales de Damasio. Entonces, pero vamos a citar un fragmento de la física de Simplicio, pero acá en relación al pensamiento del propio Simplicio, ¿no? Dice: sin embargo, ni el avance todo en una movida, ni el salto a través de una parte entera me parece que tiene sentido, cuando se aplica al movimiento o al tiempo. Acá también, digamos, tiene Simplicio embebido la idea aristotélica de que, digamos, si el tiempo es continuo, lo es el movimiento y viceversa, y si uno es discontinuo, también lo va a hacer el otro, ¿no? Pues acá habla de cuando se aplica el movimiento o al tiempo, ¿no? O sea, pues están íntimamente asociados. Para un lugar cuyas partes se quedan en el mismo sitio, pienso que lo podemos contemplar agrupando las cosas juntas de esta manera. Pero para las cosas que tienen su ser en el devenir, no podemos tomar todas las cosas de una movida, a menos que lo hacemos meramente en nuestros pensamientos. Por lo que fue tomado en una movida, debería ser tomado no como fluyendo, sino como estático. Y no en cuanto deviniendo, sino en cuanto siendo. Y aún así, ¿qué tiene este carácter entre las cosas que tienen su ser en el devenir? Uno debería más bien escuchar las siguientes afirmaciones del filósofo Damasio y lo que dijo en sus propias palabras. Bueno, acá es interesante, porque acá lo que plantea Simplicio, aunque no lo termina de resolver, ¿no? Una cosa es lo espacial, que uno puede pensarlo, ¿no? Las cosas juntas espacialmente, pero las cosas que, como dice acá, que tienen su ser en el devenir, ¿no? Él dice que no podemos pensarlas todas de una movida, salvo nuestro pensamiento. O sea, esto de pensar a, a un proceso que fluye en el tiempo, que deviene, esa abstracción de pensar el bloque entero, el proceso entero, para Simplicio solamente lo podemos hacer eh, solamente en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? de reemplazar lo que está fluyendo como algo estático,
Pero de alguna manera lo que está diciendo, digamos, no tomé más fragmentos para no hacerlo tedioso, porque después empieza a citar a Damasio, pero digamos, al cual igual, como les dije, Simplicio no adhería a los átomos de Damasio, en cuanto a que no es lícito reemplazar lo que fluye con una idea de bloque estático. Lo podemos hacer en nuestro pensamiento, pero no por eso creer que eso ocurre realmente, ¿no? Y luego, bueno, cita los saltos temporales de Damasio, a los cuales tampoco adhiere, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera lo que dice Simplicio, que un poco hasta para el que ha conocido algo de Bergson le recuerda, es como que lo que deviene, deviene. O sea, no puede ser aprendido como estático. Eso les comento como curiosidad. Hubo toda una corriente de filosofía llamada filosofía de procesos, eh, que, que decía o que dice, porque digamos, es algo que sigue, algún adherente sigue habiendo, que la realidad última fluye y que la ontología última es de procesos, no es de cosas, ¿no? Pero bueno, eso se lo comento como curiosidad. De hecho, Bergson, el fundador de la filosofía de procesos, se lo considera Alfred North Whitehead, un filósofo inglés y lógico matemático. Pero bueno, Bergson, Henri Bergson, un filósofo francés, tiene mucho de eso, ¿no? De considerar al devenir como algo esencial de la naturaleza que no puede ser aprehendido ni epistemológica ni ontológicamente por nada que sea congelado o atemporal. Muy bien, esto es lo único que tenemos para comentar de Simplicio en este marco de historia de la ciencia. Bueno, acá un poco está lo que les acabo de decir. La física de Simplicio la escribió posteriormente a este año fatídico del 529, ¿no? Donde se termina la escuela de Atenas. Y lamentablemente con este cierre de la academia significó que no hubo posteriormente a Simplicio ningún pensador relevante. O sea, realmente con esto, si quieren, damos por inicio oficialmente a la Edad Media, donde ya el pensamiento hegemónico, la religión hegemónica es la cristiana, no hay cabida para ninguna actividad oficial de filosofía pagana, lo cual no significa que no hubiera habido pensadores paganos, pero seguramente estarían muy escondiditos, ¿no? Cuidando de no hablar muy en voz alta. Así, bueno, con esto, si quieren, damos por inaugurada la Edad Media, ¿no? Eh, y el primer personaje del cual vamos a hablar es Boecio. Y lo vamos a comentar también en algunas cuestiones que abordó en cuanto al tiempo, ¿no? Brevemente, ¿no? Porque tampoco es que vamos a dedicarle mucho tiempo. Boecio ya pertenece al mundo cristiano, fue filósofo. Su obra más conocida es La Consolación de la Filosofía, que es una obra que escribió en la cárcel. Boecio estaba fuertemente imbuido del neoplatonismo. Yo les anticipé cuando en la clase pasada que el neoplatonismo que van a ser tomados y que le van a ir al dedillo al pensamiento cristiano. Esta obra, La Consolación de la Filosofía, es un diálogo entre Boecio y la filosofía, representada por una mujer, que se le aparece a Boecio para aclararle el problema del destino, ¿no? Y por qué a veces no se da la justicia en el mundo terrenal. Y bueno, acá, bueno, por supuesto hay muchos elementos de neoplatonismo, ¿no? Del desprecio
de los fines de este mundo, como camino a la verdadera felicidad, eh, la providencia universal, ahí aparecen los elementos del estoicismo, ¿no? Boecio, digamos, tenía un origen muy ilustre. Este, de hecho, llegó a ser un importante funcionario romano, algo así como primer ministro. El título era Magister Officiorum. Este, la familia a la cual pertenecía Boecio, piensen que dio 2 emperadores y 3 papas, o sea que estaba muy bien acomodada esa familia. Él, bueno, en esa época ya habían ocurrido las invasiones bárbaras, ya Roma había sufrido una profunda transformación. Este, Llegó a ser primer ministro del rey ostrogodo, Teodorico el Grande. Y bueno, lamentablemente, bueno, realmente el mundo de esa época es muy complejo, el cual yo no podría profundizar demasiado. Hubo ahí una cuestión de internas eh, entre, entre el rey ostrogodo y el imperio bizantino. Ahí cayó en el medio este, Boecio. Y bueno, fue lamentablemente encarcelado. Ahí fue donde escribió La Consolación y finalmente fue decapitado. Este, y no es que sea un santo de la Iglesia Católica, pero sí en la liturgia de Pavía, que fue en donde murió, se le considera un mártir de la fe cristiana. Lo comento porque, bueno, es un pensador importante que inaugura la Edad Media, y les comento que él tenía una idea de Dios que después se va a afirmar en los escolásticos, de los cuales vamos a hablar después, en cuanto a que Dios está fuera del tiempo. Entonces, Dios, Boecio decía que es eterno, pero no sempiterno. Sempiterno es alguien que está en el tiempo y que dura para siempre, en el tiempo. A partir, digamos, bueno, ya con los neoplatónicos, ¿no? Incluso con Platón también, y también con Aristóteles, pero acá, digamos, en el pensamiento hegemónico que va a ser el cristiano, aparece todo un mundo atemporal, en el cual está Dios, con lo cual Dios está separado del mundo en un sentido profundo, o sea, ¿no? No está en el tiempo Dios. Pero acá aparecen elementos neoplatónicos en donde sabemos, ¿no? Como buenos cristianos, ¿no? Que Jesucristo estuvo en el tiempo, al menos estuvo 33 años en el tiempo, ¿no? Bueno, ahí es donde van a aparecer todo este tema de la Santísima Trinidad y, como les comenté, los elementos neoplatónicos del alma del mundo y demás. Este, Otro pensador importante, del cual alguna cita eh, hemos incluido, es, por un lado, digamos, Pseudo Dionisio Areopagita, ¿no? Que fue alguien que vivió en algún momento entre los siglos V y VI, y después el propio Dionisio Areopagita, que fue, bueno, uno de los primeros mártires cristianos, que vivió en el siglo I en Atenas. Se llama Areopagita porque, bueno, fue miembro del Areópago, ahí en Atenas. Eh, y bueno, se dice que fue convertido al cristianismo por el propio Pablo, ¿no? Por San Pablo. Lo que pasa es que, bueno, lo menciono no porque nos interese como filósofo o como científico, sino porque de dónde viene el pseudo Dionisio, ¿no? Eh, Porque se pensó durante mucho tiempo que muchos escritos de este teólogo del siglo V y VI habían sido de este obispo del siglo I, ¿no? Estas obras de pseudo Dionisio tienen mucho de neoplatónico,
por la época en que vivió y el carácter de lo que escribió, para algunos eruditos, posiblemente haya sido discípulo de Proclo. Y acá es donde también empieza, como le digo, ¿no? Por eso lo menciono, esta asociación. O sea, hay una cuestión, ¿no? En el siglo V todavía ha habido una fuerte coexistencia pacífica entre cristianos y paganos, eh, no en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, todavía, hasta que, les dije, hasta el edicto de 529, donde ya es como que el pensamiento cristiano y la religión cristiana ya se asocia indisolublemente al poder, y entonces ahí aparece la intolerancia, ¿no? Esa intolerancia va creciendo entre el 300 y pico y el 500, ¿no? Pero eh, hubo todavía, hacia fines del siglo V, una coexistencia pacífica, a punto tal de que este filósofo cristiano, este pseudo Dionisio Areopagita, muy probablemente haya sido discípulo de Proclo, que Proclo no era un filósofo cristiano, ¿no? Este, pero bueno, esta influencia posiblemente haya hecho que eh, toda esta, ¿cómo se dice? Las hipostasías neoplatónicas, estos espíritus eh, multitudinarios neoplatónicos, se empezaran a asociar con los seres tipo serafines, querubines que aparecen en la Biblia, ¿no? Los ángeles de la Biblia, ¿no? Eh, así que bueno, todo esto, aunque parezca que tiene poco que ver con la ciencia, se los comento como, porque tiene que ver con esta transición cultural, ¿no? En la cual va a seguirse gestando la historia de la ciencia, ¿no? Vamos a hacer un retroceso cronológico. ¿Por qué? Porque como ahora estamos ya entrando en el mundo de los pensadores cristianos, entonces vamos a retroceder unos 100 años. O sea, justamente no lo incluí antes porque la idea era terminar con toda la tradición pagana, ¿no? Entonces, vamos a hablar de San Agustín, o Agustín de Hipona, eh, como filósofo, pero en particular en relación al tiempo, ¿no? Que nació en Tagaste, una ciudad del norte de África, en lo que ahora es Argelia, y murió en Hipona, o Hippo Regius, en el 430, también lo que ahora es Argelia. Bueno, se lo considera uno de los 4 más importantes padres de la Iglesia. El padre era un eh, propietario y comerciante pagano, mientras que la madre era cristiana. Después se la canonizó, por eso se le llama a Mónica, la madre de San Agustín. Bueno, la conoce como Santa Mónica. Así que fue el que le enseñó los principios cristianos. San Agustín tuvo un periodo de alejamiento de los principios cristianos. Aparte, ya les digo, el padre tampoco era una influencia cristiana, ¿no? Bueno, este es un gráfico de cómo imaginariamente fue San Agustín. Es un cuadro de Philippe de Champagne, un pintor del siglo XVII. Muy bonito, pero bueno, no significa que así haya sido San Agustín. Luego San Agustín, cuando se reconvierte al cristianismo, se arrepiente de haberla hecho sufrir a su madre. Se llama el hijo de las lágrimas de la madre. Fue un intelectual muy importante. Ya de niño era un prodigio. Facilidad para las lenguas, para la filosofía, para la matemática. Se leyó de todo. Ninguna escuela filosófica lo satisfacía. Allá en el 383, o sea, tenía unos 30 años, decide ir a Roma. Bueno, acompaña a su padre en viajes entre el norte de África y la península itálica. Y bueno, finalmente decide ir a Roma. Este, y, y luego a Milán, donde es nombrado como profesor de retórica, ¿no?
en latín Magister Rhetoricae. En ese momento Milán se llamaba Mediolanum, ¿no? Todavía estamos en la época romana, ¿no? Bueno, en Milán conoce a Ambrosio, que era el obispo de Milán, que fue el que va a terminar de convertirlo al cristianismo, o si quieren de reconvertirlo, ¿no? Pero también desde el punto de vista filosófico incluso, porque bueno, Ambrosio no era ningún tonto, o sea, aparte de ser obispo era filósofo. Es como que entre la parte emocional, afectiva de la madre y la parte filosófica de Ambrosio, es como que San Agustín luego de un largo periplo termina eh, volviendo al cristianismo. Entonces decide consagrarse al estudio del cristianismo, regresa a Hipona. Bueno, esto todo está contado por el propio San Agustín en sus confesiones, que es como una autobiografía muy intensa, tiene un estilo de escritura muy intenso. Y parece que cuando vuelve a Hipona, justo se había, no sé si fallecido o retirado un sacerdote, se necesitaba uno, y sin que él lo esperara, le proponen, que no le dan mucho margen de negarse, y lo ordenan sacerdote de Hipona. En parte se resiste no porque no quisiera, sino porque no se consideraba digno, porque como que hacía poco tiempo ha sido como reconvertido. Pero bueno, es una carrera rápida porque, bueno, a los 4 años después ya es consagrado obispo de Hipona. Todo esto es una breve reseña biográfica. Lo que nos interesa es el libro 11 de las Confesiones, que curiosamente en muchas ediciones de las Confesiones de San Agustín no están incluidos los últimos 3 libros. Algunos estuve investigando y teóricamente es porque los últimos 3 libros se los considera más filosóficos que biográficos, ¿no? Y puede ser, pero en realidad son escritos con el mismo estilo. O sea, San Agustín, cuando se pone a filosofar sobre el tiempo, filosofa contando las cosas que le pasaban por dentro en relación al tiempo. O sea que, por más que es verdad que son más filosóficos, también son autobiográficos, no es un tratado sobre el tiempo despojado, ¿no?, de cuestiones subjetivas. Y ahora lo vamos a ver. Y le vamos a dedicar un par de minutos a esto porque este problema y la solución que propone San Agustín se parece mucho a muchas de las soluciones modernas que se le dan al problema del tiempo en cosmología, ¿no? Donde dice San Agustín en sus confesiones. Y aquí mi respuesta al que pregunta qué hacía Dios antes de hacer el cielo y la tierra. Pero claro, piensen que la idea que la gente tenía del origen del universo, ya estamos en el mundo cristiano. Por más que estamos en el 400, ya estamos en el mundo cristiano, ¿ok? Que después va a ser el hegemónico totalmente a partir del 530, digamos, pero ya ahora estamos metidos en el mundo cristiano. El universo tenía pocos miles de años. El mundo tenía pocos miles de años, porque si uno toma literalmente la Biblia, parecería como que, digamos, la historia había comenzado pocos miles de años antes. Pero la pregunta es, ¿qué hacía Dios antes? Dice San Agustín, no respondo a lo que contestó uno para eludir bromeando la violencia de la pregunta. Preparaban infiernos para los que escrutan las profundidades, ¿no? Con lo cual, en el fondo, Agustín también dice, digamos, citando en chiste esto, está diciendo, me gustaría responderles eso, pero bueno, voy a responder otra cosa. Dice, no respondo así. O una cosa de otra, reír. Respondería, no sé lo que no sé. Antes que poner en ridículo a quien ha indagado sobre cosas profundas y aplaudir al que respondió con falsedades, ¿no? Pues tampoco, también consideraba falsedad, es una broma decir que estaba preparando infiernos para los que hacen estas preguntas, ¿no? En cambio, digo que nuestro eres el creador de toda criatura, y si por el nombre de cielo y tierra se entiende toda criatura, audazmente digo, antes de hacer Dios el cielo y la tierra, no hacía nada, porque si hacía, ¿qué hacía sino una criatura?
Si yo supiera todo lo que deseo para mi provecho, del mismo modo como sé que ninguna criatura se hacía antes de que se hiciera alguna. Claro, acá da una respuesta parcial, ¿no? Pero bueno, San Agustín es consciente de que esta respuesta es candidata a la crítica, porque ¿puede uno imaginar a Dios holgazaneando? O sea, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Nada, no estaba haciendo nada. Estaba tirado ahí en una hamaca paraguaya, sin mucho que hacer. Es raro. Pero San Agustín, ya también, que estaba influido por la filosofía neoplatónica, se lo imagina a Dios como fuera del tiempo. Entonces, en otra parte del libro 11 dice, hablándole a Dios, tus años existen todos juntos, porque existen, ni son excluidos los que van por los que vienen, porque no pasan, mas los nuestros todos llegan a ser cuando ninguno de ellos exista ya. Tus años son un día, y tu día no es un cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana, ni sucede al día de ayer. O sea que para San Agustín, para Dios no hay sucesión, ¿eh? De ningún tipo. Tu hoy es la eternidad, por eso engendra a ti a aquel a quien dijiste, yo te he engendrado hoy. Tú hiciste todos los tiempos, y tú eres antes de todos ellos. No hubo un tiempo en que no había tiempo. No hubo un tiempo en que no había tiempo. Esto es un preámbulo para la solución que va a dar San Agustín al problema de qué estaba haciendo Dios antes. Ya la empieza a dar porque dice Dios no está en el tiempo, lo cual el predicado Dios antes de, ¿no? No se aplica a Dios, porque no se aplica al Dios el predicado hacer antes de. Entonces, eh, acá están un poco las reflexiones que les acabo de hacer. Para San Agustín, la pregunta de qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo no tiene sentido. Directamente no tiene sentido. Porque no es una categoría que se aplique a Dios. El hacer antes de, con lo cual la pregunta no tiene respuesta porque la pregunta no tiene sentido, ¿no? Por supuesto que uno podría complicar la pregunta, como acá menciona al final, y esto lo hicieron 1300 años después o 1500, por ejemplo, Leibniz y Kant, ¿no? Porque uno podría hacer otra pregunta, y es, ¿por qué pasaron la cantidad de años que pasaron desde que Dios creó el mundo hasta la época actual? Pero ese es otro tipo de pregunta diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, la pregunta entonces ya está, la responde diciendo, no tiene sentido esa pregunta. Se parece mucho a muchas preguntas filosóficas que los filósofos atomistas lógicos o positivistas lógicos del siglo XX respondieron a muchas preguntas diciendo que directamente no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario al margen. Entonces, dice San Agustín, más allá de qué estaba haciendo Dios, que ya está, dice que no tiene sentido, dice, bueno, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. O sea, acá está planteando San Agustín sus propias limitaciones, ¿no? Sus propias dudas.
Si pues el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo deciros que existe este, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir que, con verdad, que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. Claro, porque, digamos, el pasado ya no es, o sea, el pasado ya fue, entonces no es. También el futuro todavía no es, con lo cual tampoco es. Entonces parecería como que el verbo ser es difícil aplicarlo a estos distintos aspectos del tiempo, pasado, presente y futuro. O sea, el verbo ser es difícil aplicarlo al concepto tiempo. En particular es difícil aplicarlo al concepto pasado, presente y futuro. Y al tiempo también. Entonces, el qué es difícil aplicarlo. Eso es lo que nos está diciendo San Agustín. Por eso que esto es muy novedoso. Por más que, como hemos visto, Aristóteles escribió mucho sobre el tiempo, y Platón también, menos, pero también. Nunca nadie escribió en forma tan, si quieren, descarnada el problema de la pregunta ¿qué es el tiempo? Como lo hace San Agustín. ¿eh? Hasta ese momento nadie había planteado de forma tan descarnada el problema profundo que supone preguntarse qué es el tiempo. No es que lo haya resuelto San Agustín, o sea, lo traigo como problema, ¿no? Eh, entonces, por eso, bueno, un poco, acá está un poco resumido lo que le digo, ¿no? Quizá el tiempo no exista, porque no le puedo aplicar la categoría ser al tiempo, pero bueno, tampoco es que, digamos, sea categórica en esa conclusión, ¿no? O sea, esa conclusión medio parmenidia de San Agustín. Pero como ven, digamos, por más que sea un libro filosófico, el libro 11, también tiene mucho autobiográfico, porque es todo así. O sea, es todo como un diálogo interior de San Agustín, ¿no? Esto que está acá, em, perdón, un poco de resumen, y esto es lo último que les voy a contar de San Agustín. Cuando digo la solución del misterio, ¿no? Yo, digamos, la entrecomillaría a la solución del misterio, porque en realidad ahora vamos a compartir este texto de San Agustín, que a uno lo deja un poco como patas para arriba, ¿no? Dice, pero si alguien con voluble sentido divaga por las imágenes de tiempos hacia atrás y se admira de que tú, Dios Todopoderoso, que todo lo creas y todo lo conservas, artífice del cielo y de la tierra, te abstuviste de una obra tan grande durante innumerables siglos antes de hacerla, que despierte y advierta que se admira de cosas falsas. Pues ¿cómo podrían haber pasado innumerables siglos que tú mismo no hicieras, dado que eres el autor y creador de todos los siglos? ¿O qué tiempos hubieran existido de no haber sido creados por ti? ¿O cómo habrían pasado de no haber existido nunca? Así pues, dado que eres el obrero de los tiempos, si hubo algún tiempo antes de que hicieras el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que te abstuviste de obrar? Y acá es donde él sí agrega algo que aclara muchas cosas. Tú habrías hecho ese mismo tiempo. No pudieron pasar los tiempos antes de que los hicieras. Si antes del cielo y la tierra no había ningún tiempo, ¿por qué se pregunta qué hacías entonces? No había entonces donde no había tiempo. Acá se explícita la solución a esa pregunta, y esto es novedoso. O sea, para San Agustín Dios crea el tiempo. ¿Mm? O sea, él no sabe qué es el tiempo, pero sí sabe que es algo que creó Dios junto con el mundo. O sea, así como no resuelve el problema de qué es el pasado, el presente y el futuro en relación a nosotros, pero sí resuelve el problema de que él, o sea, manifiesta clara, para él aclara muchas cosas, aceptar la idea de que Dios creó el tiempo junto con el mundo. ¿Mm? Que esta es una idea que es muy, muy actual. O sea, la idea de, más, no, digamos, no de Dios, sino de la idea de que si uno aplica la relatividad general al universo como un todo, el tiempo es parte de la creación.
El tiempo es parte del universo. No tiene sentido hablar del tiempo fuera del universo. O sea, el tiempo y el universo están íntimamente relacionados. E incluso hay modelos de universo en donde el tiempo es finito, ¿no? Empieza y termina, se cierra sobre sí mismo, y eso es todo. O sea, el universo bloque será un universo en donde universo, tiempo y espacio es toda una misma cosa. Y si alguien se pregunta quién lo creó, bueno, que se pregunte quién creó todo eso, ¿no? Pero desde un lugar supratemporal, ¿eh? Tal cual lo tiene Dios. Entonces termina, ¿no? Dice, luego no digamos el tiempo pasado fue largo, porque no hallaremos que fue largo, por la razón de que lo que es pretérito por serlo no existe. Sino digamos, largo fue aquel tiempo siendo presente. Porque siendo presente fue cuando era largo. Todavía, en efecto, no había pasado para dejar de ser, por lo que era y podía ser largo. Pero después que pasó, dejó de ser largo, el punto que dejó de existir. Acá lo que trae San Agustín es el tiempo subjetivo. El tiempo pasado fue largo en el sentido de que mi vivencia, ¿no? Por ejemplo, se me hizo largo la espera en el consultorio para que me atienda mi médico. Se me hizo largo tal partido de fútbol, se me hizo largo la lectura de tal artículo. Es la vivencia de ese tiempo que se me hizo larga mientras la viví. Ahora, una vez que pertenece al pasado, ya no es. Con lo cual no es ni largo ni corto, no es, ¿no? Eh, pero ¿desde qué perspectiva no es? Desde nuestra perspectiva humana. Nosotros vivimos en el presente, sea lo que eso sea, aunque ni siquiera San Agustín sepa qué es. Pero lo que está claro es que en nuestra categoría de pensar y de existir, para nosotros el pasado no existe. Ni es largo ni es corto, no existe. ¿eh? Bueno, hasta acá lo que les quería comentar de San Agustín como filósofo de la ciencia en relación concretamente a filósofo del tiempo, ¿no? Es interesante, acá bueno, están un poco comentarios que ya les hice, salvo estos últimos dos, em, que bueno, ahora, quizá ahora la mayoría de ustedes sepa o haya escuchado hablar de Roger Penrose, porque ganó el premio Nobel de Física hace una semana, ¿no? Bueno, para Roger Penrose, San Agustín tuvo una intuición genial, ¿no? Acerca del espacio-tiempo, que el tiempo nació junto con el universo. Para Roger Penrose, San Agustín se anticipó a la visión moderna de la relatividad general, acerca de la unión profunda entre universo y tiempo, ¿no? Y bueno, y también otro físico relativista, Paul Davies, que además es un gran divulgador de la ciencia, de la física en particular, tiene como 20 libros escritos de divulgación, pero además tiene un libro escrito junto con Birrell sobre teoría cuántica en espacio-tiempo curvo, o sea que es un físico también importante en el mundo académico, pero tiene como 20 libros de divulgación también. Tiene un libro que se llama About Time, acerca del tiempo, creo que hay traducción al español, en donde también hace un enorme elogio de San Agustín como filósofo del tiempo. Por eso lo traje a esta historia de la ciencia. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Dejo de grabar.